Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo encuentro de este ciclo que hemos llamado Historias Argentinas del Museo Histórico Nacional. Yo soy Gabriel Di Meglio, director del museo. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros de invitado a Fernando Devoto, historiador que ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Martín, en universidades del exterior, y que es especialista en distintos campos de los estudios históricos, ¿no? Ha hecho aportes grandes en historia de la inmigración, en historia del nacionalismo, en historia de la historiografía, y también tiene reflexiones sobre, desde ahí, ¿no? Sobre la memoria, sobre el patrimonio. Así que hoy lo hemos invitado precisamente para hablar de esto, ¿no? La charla se llama La memoria cultural, el patrimonio y la temporalidad, modelo para armar. Así que le agradecemos a Fernando Devoto su presencia. Los dejo con él, como otras veces, para quienes es la primera vez que están. Les cuento que esto es parte del ciclo de charlas de un proceso, digamos, de repensar, de replantear el guión histórico del Museo Histórico Nacional, y hemos ido invitando a distintos especialistas para reflexionar sobre temas diferentes. Y bueno, van a ver que tienen comentarios que pueden hacer al costado. Les pido que en lo posible vayan quedando de los comentarios, y si hay preguntas para el final, así yo las levanto de ahí y se las hago al expositor, que no va viendo los comentarios, aviso, durante la charla. Así que bueno, gracias a todos y todas por estar ahí, y los dejo entonces con Fernando Devoto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a Gabriel que me haya invitado aquí. También agradezco que se haya hecho cargo de la gestión del museo. Porque el Museo Histórico Nacional, si no hay que abolirlo, hay que convertirlo en una institución competente, a la altura de los museos actuales. Aunque todos sabemos que es un género difícil, pero creo que él, por su formación y por experiencia, es una persona idónea para hacerlo. Y siempre celebro que se nombren personas idóneas, sobre todo en este país. Gabriel me invitó a hablar sobre cuestiones de patrimonio e historia. Y yo propuse el título que tiene en el programa. Sí. Entonces, para empezar, patrimonio y memoria. Vamos a considerarlos aquí, después se puede discutir, las dos caras de un mismo proceso. Si nosotros pensamos que la memoria cultural debe anclarse, como decía ya un texto del siglo I antes de Cristo, la retórica Aterenio, que es uno de los más antiguos tratados de retórica que conocimos, distinguía, ¿no?, la memoria natural y la memoria artificial. Decía que la memoria artificial debía anclarse de algún modo para recordarse en lugares e imágenes. Entonces, de algún modo, la memoria cultural es un tipo de memoria construida, es una memoria en ese sentido que podemos asimilar a lo que aquel tratado de retórica llamaba memoria artificial. Así que, con propósitos argumentativos, voy a mantener a ambas nociones asociadas, memoria y patrimonio, aun si no toda la memoria colectiva, claro, es patrimonializada en forma tangible, o sea, que de algún modo que nosotros como historiadores la podamos estudiar. Bueno, a la hora de comenzar, yo quisiera hacer esto, quisiera mostrar un poco las cartas, ¿no? Y esto quiere decir, ¿por qué uno piensa ciertas cosas y de dónde las piensa? Y entonces lo que voy a decir, inicialmente no se trata de un ejercicio narcisista, sino más bien de un ejercicio, digamos, heurístico. Yo diría que mi interés por la memoria, que podemos llamar social, colectiva, cultural, luego lo discutimos, es más bien tardía. Desde luego que todos sabíamos en historia de la historiografía, yo enseñé mucho eso, que en Argentina existía la Junta de Historia y Numismática, que ya desde principios de siglo, digamos así, arbitraba sobre la pureza de sangre de los héroes. Es decir, si una figura merecía una calle, en nombre de una calle o no. Cosa que también hacía Ricardo Rojas antes de ser académico, ¿no? Y no era una especificidad argentina. ¿Eh? Sabíamos también que Ricardo Levene
había promovido la creación de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, creada también para arbitrar no sobre la memoria, como entonces un poco ingenuamente creíamos, sino sobre los lugares para construir la memoria, que es algo distinto. Ahora que estoy en un proyecto sobre teatros en el litoral, teatros que se llaman de ópera, pero que en realidad son teatros con ópera, cada tanto encuentro algún dictamen de la comisión declarando a esos teatros o a otros objetos monumentos históricos y a veces verdaderamente los dictámenes son inverosímiles, al menos para la percepción de una persona corriente como yo. Intereses, presiones locales, business patrimonial, muestran que esto simplemente no es un problema simplemente de transferencia de una memoria cultural a un proceso patrimonial. Pero también la Academia Nacional de la Historia, que integro desde hace unos años, a ella llegan otros pedidos de dictámenes para declarar monumento histórico un paraje donde se detuvo una vez, digamos que el general Belgrano, quien fuere, o una antigua posta. Debo decir que todo eso a mí nunca me ha resultado entusiasmante, ni entonces ni ahora. Pero yo diría que había otros cantos de sirena aparentemente más seductores. Por ejemplo, los que derivaban de los ecos de una obra que muchos de ustedes conocerán, yo conjeturo que conocerán, que es la obra de Pierre Nora, gira por Pierre Nora, Le Livre de Mémoire, 1984. Un programa, el de Pierre Nora, que por otro lado ya estaba esbozado en un artículo sobre la memoria colectiva que Nora escribió para la Nouvelle Histoire de Jacques Le Goff, dirigida por Jacques Le Goff, en 1978. Entonces, por un lado, venían estos temas, estos nuevos temas, llegaban acá a las orillas del Río de la Plata. Pero por otro lado estaba el ascenso de los temas memoriales en la historiografía, en los que un papel importante para Europa tenía la cuestión de la Shoah, y más en general las memorias que podemos llamar antifascistas, por usar un rótulo amplio, y en cualquier caso, al igual que en Sudamérica, eran construcciones en referencia a las secuelas de las dictaduras, la memoria de las víctimas. Entonces se habría de algún modo también una tríada, por un lado los lugares de memoria, por otro lado una tríada que podemos llamar memorias, testigos, víctimas. El modelo de los lugares de memoria de Nora suscitó todo una, digamos así, un género en otros países, incluida la Argentina. Acá había como dos referencias, uno era Nora, otro era Ulises Bullón, y sobre todo sus Marián, ¿no? Sus estudios sobre las estatuas que representaban la República. Y el interés por ello derivaba, me parece a mí, de que presentaba más, o eran vistos más como un catálogo de objetos, que como complicados problemas teóricos. Ello derivaba de que las dimensiones que Nora proponía, que él mismo denominaba como lugares de memoria, ¿no? Topográficas, monumentales, simbólicas, funcionales, era la topográfica la que absorbía las otras. Al final, ¿cómo se llamaba la obra? Se llamaba lugares, lugares de memoria. O sea, lugares, representaciones de lugares, discursos sobre lugares. Bueno, sería interesante una discusión en torno a la operación de Nora en relación con las reflexiones sobre los problemas de la memoria social, colectiva, cultural, sobre las construcciones, sobre las elecciones, sobre su necesidad, todas las cosas que iban asociadas al paralelo, un poquito posterior, casi paralelo, en cuanto a su recepción, avance de las cuestiones de la memoria, ¿se acuerdan? La buena memoria, la justa memoria, la memoria útil, la relación entre memorias y olvidos,
cuánta memoria necesitamos, o sea, cuánto hay que necesitar o cuánto hay que olvidar, bajo lujo o no de textos de Freud, hay uno conocido, Dolor y Melancolía, o sobre los usos y abusos de la memoria social, colectiva y cultural, que es un tema sobre el cual trabajamos ahora con unos amigos que yo creo que están emboscados por ahí entre el público en una revista que se llama Pacific, que es precisamente sobre los usos del pasado. Ahora, yo no digo o no quisiera, más allá de que no voy a llevar adelante la discusión, no quisiera preguntar acerca de qué relación o cuánta implicación había entre la propuesta de Nora y las otras discusiones sobre Nora. Recuerdo, sí, por ejemplo, que en 1987 Nora y Le Goff, entre otros, organizaron un coloquio en Royaumont sobre los usos del olvido. O sea, que ahí había más juego que una serie de objetos, que una serie de lugares. Pero bueno, yo lo que creo que lo que se recibe acá es mucho más eh, cómo se podría eso usar, ¿eh? Cómo se podría usar a partir de una identificación de nuevos objetos para estudiar. Ahora, si esa es la recepción, si nosotros descubrimos que podemos estudiar las conmemoraciones, que podemos estudiar las estatuas, etcétera, etcétera, no necesariamente hacemos nueva historia, sino más bien lo que se puede estar haciendo es nueva historia anticuaria, nueva anticuaria o una nueva forma de historia erudita. Todo bien. No digo nada en contra, esta profesión se hace de muchos modos y además es una profesión que es a la vez muy complicada de hacer y muy fácil, porque basta una virome, ir a un archivo, a una biblioteca, buscar allí unos datos, aunque en Argentina bien sabemos que el procedimiento se ha perfeccionado y se manda muchas veces a otro a buscar los datos, y si sabemos que si ir a buscar a un archivo unos datos no elimina del todo la posibilidad que al hacerlo el historiador encuentre otras cosas y pueda hacer algunas conexiones, mandar a un amanuense suprime toda posibilidad. Y lo que buscáis, hallaréis. Tratando de retomar un orden, más allá de esta pequeña digresión simpática e irónica, trataría de recordar que la rueda historiográfica siguió andando y que, en cualquier caso, las discusiones acerca de la memoria social, etcétera, después vemos cómo la llamamos, es previa a una discusión sobre patrimonio. No es. En cambio, lo que nosotros teníamos era una discusión sobre patrimonio que prescindía de toda otra consideración más conceptual sobre el problema. Entonces, para completar los datos personales, quisiera recordar que algunas razones, probablemente más crematísticas que otra cosa, me involucraron en la realización de dispositivos memoriales. Y que el trabajo concreto para hacer guiones o incluso para tratar de diseñar un museo me enseñaron muchas cosas que no están en Nora o en las discusiones sobre la memoria y sí en las razones prácticas. Yo creo que hay que recordar que estos procesos son mucho más complicados de lo que parecen. Son mucho más complicados porque involucran numerosos actores, numerosas mediaciones, y esto hace que los resultados sean bastante más heterogéneos de lo que nosotros tratamos de percibir. Lo percibimos inmediatamente buscando una coherencia que muchas veces no es tal. Entonces yo creo que eso no deriva tanto de lecturas estilizadas, sino que deriva del hecho de tener que lidiar con esas cuestiones en concreto. Entonces, de todas maneras, esas tareas me llevaron también a
leer y a pensar un poco más sobre las cuestiones memoriales, y entonces de ahí lo que voy a exponer un poco a continuación. Comencemos por el título. ¿Por qué he elegido la expresión memoria cultural y no memoria colectiva o memoria social o incluso memoria comunicativa? Contesto rápido. Yo sigo aquí la denominación que propuso Jan Assmann en lugar de la que propuso Maurice Halbach y luego Nora, que ellos usaban, como ustedes saben, si los han leído, memoria colectiva. Y lo hago por 3 órdenes de razones. La primera es que la memoria colectiva de Halbach refiere más a un periodo corto de tiempo, un siglo, digamos, estando basada, como lo está, en los procesos de construcciones memoriales derivados de la interacción concreta entre las personas, aunque no solo de allí, pero ese es un elemento central. La segunda es que la idea de Halbach enfatiza más las dimensiones estáticas que las dinámicas del proceso de construcciones memoriales. Y la tercera es que, si alguno recuerda, Halbach dice, bueno, la memoria se ocupa de aquel espacio donde vive una serie de recuerdos, una serie de experiencias, en estas interacciones concretas, y ahí donde estos recuerdos se agotan, es decir, que desaparecen los testigos, empieza la tarea de la historia, ¿no? Entonces dice, la memoria sería el tiempo más reciente, puede ser un tiempo secular, o más o menos, y luego tendríamos el tiempo de la historia, que era una historia única, objetivante de largo plazo. O sea, Halbach admitiría que había muchas memorias colectivas y después, más atrás, era la tarea de los historiadores que construían una narración, digamos así. Esto, vuelvo a insistir, porque donde termina la memoria, o sea, el recuerdo vivido, para Halbach empieza la historia. Pero un tipo de historia positiva, objetiva, esa es la historia que él imagina a la altura de su tiempo. Yo por eso preferiría, con algunas disidencias que expresaré luego, seguir la distinción de Assmann entre memoria comunicativa y memoria cultural. La memoria comunicativa, que podríamos decir se aproxima más o menos a lo que al periodo que Halbach llama la memoria colectiva, es decir, un periodo, digamos, secular. La memoria comunicativa es una memoria inestable, episódica, vinculada a grupos informales y, en principio, derivada de una interacción de un amplio número de personas que construyen memorias en una sociedad dada y en un momento dado. Lo que llevaría a... La pregunta es sobre lo que podríamos llamar las fábricas, las múltiples fábricas de memoria que existen en estas dimensiones comunicativas. A mí se me ocurría, por poner un ejemplo, en una época en algunos restaurantes había unas máquinas que hacían permanentemente polenta, ¿no? Uno llegaba y estaban haciendo polenta. Es un proceso así, como el hacer pan, ¿no? Se está construyendo permanentemente memorias colectivas, sociales. La segunda, en cambio, la memoria cultural, referiría a procesos de larga duración, que constituyen memorias formalizadas e institucionalizadas y, en general, reguladas o administradas por grupos restringidos, que podemos llamar sacerdotes, religiosos o laicos, o, si se prefiere, especialistas académicos. Podríamos decir que una opera mucho más en la horizontalidad, la memoria comunicativa, y la otra, la memoria cultural, mucho más en la temporalidad. Que la memoria comunicativa es acto y que la memoria cultural
es transmisión, sobre todo transmisión entre generaciones, transmisión y reactualización, porque en la transmisión hay una reactualización. En cualquier caso, se trata de procesos construidos, no dados. Estamos hablando acá ni de memoria biológica, ni de memorias colectivas derivadas de pertenencias sociales, sino de una construcción en permanente movimiento. Esto no sugiere, y quiero aclararlo, no sugiere que primero tenemos la memoria cultural y luego tenemos la memoria comunicativa. No, coexisten en nosotros las memorias comunicativas y la memoria que llamamos cultural. Creo que Gabriel Di Meglio se ocupa de esto, de las memorias culturales, de memorias institucionalizadas, en su caso, en un museo. Existe. Por supuesto que la memoria cultural es construida socialmente. Y aquí yo diría que todos seguimos los argumentos de Halbach. Simplemente podemos introducir modulaciones, etcétera, pero partimos de ahí. Y quizás, sin embargo, la expresión cultural no la uso, los que me conocen saben, porque tengo una simpatía por las modas, sino porque tiende a enfatizar, y menos por esta moda, tiende a enfatizar las dimensiones discursivas en las construcciones memoriales. Y aquí yo agregaría una idea que está en Todorov, acerca de que esos discursos cruzados en el espacio social, que como centros emisores intentan crear consensos memoriales, tienen una capacidad de irradiación muy diferente. Entonces, el problema de las construcciones memoriales se entrecruza con las diferencias de poder comunicacional de cada emisor. Quiero contar, no sé cómo voy con el tiempo, pero quiero contar una pequeña historia. Una vez con unos colegas, que no los voy a mencionar, fuimos a un congreso en Santiago de Compostela y nos quedábamos a la noche, 3 o 4, dos colegas y un colega de Santiago, a tomar orujo hasta la madrugada. Y dijimos que íbamos a crear un club de amigos del orujo, pero no tenemos posibilidad de crear eso, no tenemos una capacidad de radiación. Hay centros emisores, ¿sí? Todos tendemos a construir, ¿sí? Pero hay centros emisores que tienen un poder. Y también hay desigualdades en las capacidades de construir. Por supuesto que las instituciones estatales tienen un enorme poder. Y en algunos contextos, digamos así, los ejemplos de los casos totalitarios tienden a tratar de monopolizar estas construcciones. Pero en las sociedades democráticas, junto con las instituciones estatales, están, por ejemplo, los órganos de comunicación, la prensa, están los movimientos políticos, grupos éticos, grupos religiosos, minorías consolidadas, con accesos a recursos comunicacionales. Pongamos un solo ejemplo nuestro. Durante muchos años, en el diario La Nación, no se podía nombrar a Rosas, no se podía escribir Rosas, Juan Manuel de Rosas. ¿Se acuerdan que Jean Mitre, además de historiador importante, muy significativo, también era una persona que intentaba arbitrar en cuestiones memoriales? ¿Recuerdan, digamos así, lo que le escribe a Saldías o lo que le escribe a Joaquín B. González con respecto a reivindicar a Rosas o con respecto a recuperar a los pueblos originarios, etc.? Entonces, el diario también de algún modo arbitraba. Recuerda que la prensa, otro diario, que hacía opinión, no mencionaba al general Perón, lo llamaba el tirano prófugo. No digo nada, no trato de establecer, decir nada. Digo simplemente que son operaciones, como toda operación memorial, que son operaciones que incluyen y excluyen. Por eso, lo que tenemos que decir
todas formas, es que no son uniformes. Nunca ha habido nada uniforme aquí, salvo algún periodo dictatorial, pero entonces la memoria cultural debe ser declinada en plural. Y si yo pudiera dejar esta idea, yo creo que esta idea es suficiente. Creo que la memoria en memoria singular es un abuso. Y aclaro que este abuso es también el de Pierre Nora, que combina estudios de casos muy diferentes con una imagen unitaria, ¿eh? En torno a un eje nacional republicano francés. Ese el famoso tema de la retórica francesa, ¿no? La République. Y eso, ahora, esa construcción, como toda construcción, el secreto de toda construcción está primero en la selección de los lugares. Y segundo, en la organización, antes de que nosotros tengamos que ponernos a ver qué se dice. Entonces, ¿se acuerdan que está organizado la República, la Nación, la Francia? Ahora, en un país como Francia, hoy, que tiene un 10% de musulmanes, que tiene además un 10% de inmigrantes, no todos los inmigrantes son musulmanes, o sea que tiene una cantidad de personas que en realidad es difícil que se identifiquen con los lugares de memorias de Nora. Lo que hace ver es que esa construcción, que fue una construcción que se hizo en un momento dado, respondía a unos ejes vertebradores, unificadores, dentro de contextos de sociedades que eran muy heterogéneas. Entonces, eso no dice que no sea una obra de gran jerarquía y de gran calidad intelectual e historiográfica. Dice simplemente que hay ahí un diseño y que ese diseño tiende a construir una historia de Francia. Entonces, de algún modo, así como entre los lugares de memoria de Nora está la obra de Agustín Thierry, cuando se haga otros lugares de memoria, estará también los de Nora. Los lugares de memoria de Nora son ellos los constructores de nuevos lugares de memoria. Ahora, esa pluralidad de memorias no es un problema solo nuestro. Buscando un ejemplo antiguo, digamos así, la República Romana, el Imperio, construían operaciones, o realizaban operaciones memoriales, y también existían otras operaciones memoriales. ¿Se acuerdan de los dioses familiares? Que más que dioses familiares eran dioses de la gens, ¿no? Los lares, los penates, etc. Entonces, las construcciones memoriales han sido plurales, no son solo plurales en las sociedades contemporáneas, aún sí en las sociedades contemporáneas ha habido vocaciones totalitarias de construir relatos obligados, uniformes, etc. Por un lado, tenemos un instrumento, una estructura, un instrumento fuerte, el Estado, el Estado Nacional, que construye memoria cultural. También tenemos algo que vamos a poner entre comillas, no discuto, no quisiera discutir mucho, que es la sociedad civil, que en principio, y aquí yo seguiría un poco las reflexiones de Agnes Heller, no tiene memoria cultural. O sea, si no tiene memoria cultural, uno podría decir no tiene identidad, sino que es un mosaico de memorias y de identidades. Esto quiere decir que la sociedad civil es muy heterogénea. Ahora, lo interesante no es solo religiones, constructoras de memoria y de identidad, grupos étnicos, instituciones no estatales, sino Ángel hace una presentación un poco más complicada diciendo que hay áreas o zonas o espacios en la sociedad civil en las que se construyen memorias y otros en los que no se construyen memorias, que son ajenos a la idea de memoria
cultural, sea de un pasado y de una tradición. Y acá Heller dice, el mercado no crea memoria. O dice mejor todavía, el beneficio no crea memoria, en tanto está orientado al presente o al presente futuro o cercano. Los famosos no lugares, los centros comerciales, ¿se crea una memoria ahí o no? Los partidos políticos cada vez más inestables, crean memoria. Los movimientos que Heller llama finalistas, los movimientos pacifistas, movimiento de 68, crean memoria. Los acontecimientos deportivos, Heller cree que no, yo creería que sí. La raza, la identidad, la orientación sexual son constructores de memoria. El arte, la religión, por supuesto, la filosofía, como creía Hegel, son constructores de memoria. Lo que hay que retener es que tendríamos en esta mirada áreas memoriales y áreas no memoriales, lugares en los cuales se construye memoria y lugares en los cuales no se construye memoria. Entonces yo creo que esto también nos ayudaría a complejizar un poco la famosa observación de François Hartog acerca del presentismo. Efectivamente, nosotros podemos vivir en una sociedad presentista, pero no toda la sociedad está en ese movimiento presentista, quizás. Es un punto sobre un punto a discutir. Memorias, muchas, conflictuales, memorias y antimemorias. Porque todas las memorias, de algún modo, se construyen para producir una identidad y una diferencia. Y entonces, de algún modo, implican un otro. ¿No? Estaríamos en un juego, digamos así, entre universalismo y pluralismo. Por eso digo, el problema es mucho más complejo, ¿sí? Que lo que nosotros podemos a primera vista pensar. Y más aún cuando tratamos de uniformizar, de reunir esta heterogeneidad en una mirada unitaria, uniformizadora, y decimos, la memoria es esto. ¿Se acuerdan? Se decía la historia oficial. No sé bien si alguna vez ha existido eso que se llama historia oficial. Habrá habido intentos de hacer una historia oficial, eso es distinto. Intentos de crear una memoria oficial, posible, cultural, institucionalizada, fuerte, hegemónica, pero después que eso funcione, efectivamente, es otra cuestión. Es otra cuestión. Y nosotros debemos entonces recordar que esa memoria cultural, que es heterogénea, es también una memoria cultural que está sometida a transformaciones en la temporalidad. A partir de que la memoria cultural tiene que ser transmitida. Y esa transmisión es una transmisión artificial, en el sentido que hablamos antes, ¿no? Es institucional. Entonces nosotros tenemos que pasar del recuerdo vivido comunicativo, ¿eh?, al recuerdo institucionalizado conmemorativo. Entonces ahí lo que nosotros vamos a tener es una estructura de repetición y actualización de determinados mitos originarios. Estos mitos originarios se repiten, pero constituyen, si ustedes quieren, en algún momento un canon invariable, que son una especie de memoria obligada, recuerdo obligado.
pero también están sujetos a una reactualización. Esta reactualización es una reactualización que puede ser una reactualización de los textos que constituyen el canon, y acá se puede discutir si interesa. Tenemos una especie de triple proceso en esta reactualización de los textos, un proceso filológico. ¿Sí? Tenemos un proceso exegético y tenemos un proceso hermenéutico. Esto es clásico en las religiones del libro, ¿no? Y acá hay de todas maneras un problema, que la filología puede entrar en tensión con la exégesis, puede entrar en tensión con la hermenéutica, puede entrar en tensión con el mito originario, el rito, la ley. Es el problema de Jerusalén, ¿no? La tensión, el conflicto entre la memoria colectiva y la historia. Cuando la historia empieza a hurgar, cuando se convierte en una historia filológica, hurgar en los textos y empieza a descubrir que la construcción originaria, el mito originario, no se sostiene. Entonces ahí hay un problema. Después vuelvo con un ejemplo nuestro sobre esto. Ahora bien, decimos, los textos pueden ser reactualizados a través de nuevas lecturas, pero también otros dispositivos memoriales, como los monumentos, ¿no? Ahí también los contextos en los cuales los monumentos están instalados u otros instrumentos afectan la estabilidad, la inmutabilidad y el sentido que esos monumentos podían tratar de sugerir. Porque lo que tenemos que recordar es que si la memoria cultural es una memoria que se transmite, y esta transmisión es una transmisión intergeneracional, lo que vamos a tener es un proceso de continuidad, pero también vamos a tener un proceso de rupturas. Entonces la pregunta interesante, me parece, históricamente, es qué pasa y qué no pasa. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa? Transcurre, quiero decir. Sucede cuando, por ejemplo, nos encontramos en el caso de memorias postcanónicas. Ya no hay un canon al cual referirse. Tenemos cuando comprobamos que este proceso de transmisión tiene como tres dimensiones. El flujo de la tradición, por un lado. Los historiadores, o los especialistas, que puedan relacionarse con esa tradición de un modo crítico. Crítico acá no estoy diciendo necesariamente en el sentido crítico, sentido ideológico, en un sentido crítico. Y se me había ocurrido dos ejemplos. ¿Qué pasa si a Gabriel Di Meglio se le ocurriera hacer, no lo va a hacer, pero llegara a hacer en el museo un guión que, en vez de detenerse en el 25 de mayo, se detuviese en el 22 de mayo, en el cabildo del 22 de mayo? Saben que sobre ese cabildo hay una versión acreditada por Vicente Fidel López a través de algún testigo contemporáneo de que ahí hubo lo que se suele llamar un pucherazo. Es decir, que los patriotas pasaron la consigna de que se hicieran circular muchas invitaciones que habían hecho imprimir para poder controlar ese cabildo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usamos las memorias del general Paz para analizar el éxodo jujeño, que no se llamaba éxodo jujeño, ¿no? Se llamaba retirada, ¿no? Y descubrimos que ahí hubo un proceso coactivo bastante importante. Entonces empezamos a confrontar el mito con una lectura crítica del mito. Entonces tenemos la tradición, el flujo de la tradición. Tenemos otros actores que son siempre un poco incontrolables, o deberían ser, y sería bueno que lo sean,
son los historiadores, y después tenemos los especialistas, tenemos el poder. Yo llamaría a los actores políticos. Entonces ahí tenemos una tríada: poder, recuerdos y olvidos. Y eso da lugar a unos procesos de dinámicas temporales y transiciones temporales en la memoria cultural. Pero también existen, digamos así, una serie de dimensiones coactivas que pueden estar presentes o pueden no estar presentes. Y quiero recordar un ejemplo de mi adolescencia. Uno iba al cine en un día X, tocaban el himno, había que pararse y cantar el himno. Y si uno no se paraba, era increpado, hostigado por los otros espectadores para cantar el himno. Era un proceso coactivo. ¿Subsiste? No lo sé. Tal vez no son solo los historiadores, también son los actores sociales, cómo se colocan con relación a estas construcciones que proceden del flujo de la tradición. Voy un poquito más rápido. Dejemos por ahora aquí la cuestión de la memoria. Veamos la cuestión del patrimonio. Bien, aquí tenemos una dinámica. La dinámica puede más, es sometida a un ritmo que no necesariamente es el ritmo de las transformaciones memoriales. El problema del patrimonio es un problema de selección de objetos, selección de recuerdos, y digamos selección de objetos. Esto o aquello. Tres opciones. Dejar, como decía Guizot, que el tiempo haga su tarea. No pongámonos nosotros a decir, vamos a conmemorar esto, vamos a ponerlo a este edificio tal nombre. Dejemos que el tiempo decante. O podemos tratar de, que es lo que ocurre hoy, de patrimonializar hoy, decidir nosotros, no que los que vengan después, que las generaciones próximas decidan, sino decidir nosotros aquí. Entonces, esto es una forma de construcción memorial en, digamos así, just in time, aquí, ¿eh? Pero también hay otro proceso. Y ese proceso no es el de construcción patrimonial en el momento, sino el de destrucción patrimonial. Destruir estatuas. Saben que esto está a la moda, muy a la moda. Es el caso de Colón. Ahora, el caso de David Hume también está afectado. Entonces, esto es una costumbre muy antigua. Es conocido el cuento, ¿no? De que estatuas de reyes asirios de más o menos 2700 años antes de Cristo, había inscripciones asegurando el castigo eterno para el que destruyera la estatua, lo que claro indica que las estatuas se destruían, ¿no? Recuerden la Revolución Francesa. Destruye. Gregoire inventa la palabra vandalismo y a su vez crea las nociones modernas de patrimonio, de archivos, de museos. Entonces, los procesos patrimoniales están sometidos a una doble selección. Primero, una selección hecha por generaciones que nos precedieron. Acuérdense, por ejemplo, fechas nacionales. Pongo dos ejemplos. Francia. 14 de julio es la fecha nacional desde 1880. Antes era una fecha entre otras, 24 de febrero del 48, 5 de mayo del 89, Estados Generales, 20 de junio del 89, juramento por pelota, 4 de agosto, abolición del feudalismo. ¿Por qué? Esas son las preguntas interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué 14 de julio no otro? ¿Por qué 1880? Quizás porque consagraba dos hechos, ¿no? El 89 y el 90.
que tenían significados diferentes. Quizás por el papel de Michelet y de Víctor Hugo, es una discusión. No es una discusión para decir, acá funcionó del mismo modo. No, las historias son diferentes, los casos son diferentes, eso es lo interesante. Tomemos un ejemplo muy rápido. Italia. Primera fecha, 17 de marzo de 1861, Unidad de Italia. Segunda fecha, fecha nacional, 20 de septiembre, se festejaban, se acuerdan acá, la Pascua de los italianos. La unidad italiana en la brecha de Porta Pía. Un contenido anticlerical, ¿no? Pero nadie sabe en Italia hoy que es el 20 de septiembre. Fue reemplazada por otra fecha, 4 de noviembre, la victoria de Vittorio Veneto, en 1918. Nadie sabe. ¿Cuáles son las fechas? 25 de abril, Día de la Liberación, 2 del 45, ¿no? 2 de junio del 46, Fiesta de la República. Entonces, en algún caso tenemos una perdurabilidad de una fecha que, bueno, tiene 140, 150 años, que es el 14 de julio. En otro caso tenemos cambios. Y acá tenemos también una cosa bastante extraña, no bastante extraña, qué sé yo, un poco latinoamericana de estas fechas de momentos y fundadores imaginarios. Ahora, fechas que se recuperaron y fechas que se olvidaron. Y también hay que ver por qué se olvidaron. Y estas fechas no representan nada en sí, sino que somos nosotros, somos las personas las que les otorgan una significación. Siguiendo determinadas intereses, intenciones, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, semióforos llamamos a esto, ¿no? Siguiendo la expresión que popularizó Christoph Pommier. Los objetos no tienen un valor en sí, sino que el valor, el significado, lo otorga el sujeto. Y entonces, esos cambios en las valoraciones son inherentes a los procesos históricos. Por eso puede ser tan interesante estudiar esos cambios como estudiar la perdurabilidad. Ahora, cuando vemos el caso de Coulomb, podemos preguntarnos algo. ¿A qué alude eso? Yo creo que alude a un personaje, alude al descubrimiento de América, alude al momento de la realización, quiénes lo hicieron, por qué. Entonces, en realidad, todas las dimensiones morales son presentificaciones del pasado. Pero esas presentificaciones del pasado devienen a su vez pasados. Y entonces, en ese devenir pasados, hacen que lo que suele recordarse no son el momento que se presentificó, por ejemplo, 14 de julio de 1880, sino el momento de 1780. Ahora, en este contexto, lo que yo quisiera recordar, y esto bastante Koselleck, digamos así, famoso historiador y filósofo alemán, es que ahí tenemos una dinámica temporal que tenemos que atender, que condiciona todas debe condicionar nuestras lecturas de los procesos patrimoniales. Ahora, dicho esto, la memoria, el patrimonio. Patrimonio, momento de su realización, quienes lo realizaron, la presentificación, ¿qué dice para nosotros? ¿Qué hacemos ante eso nosotros? Y ahora yo me pongo en el lugar del historiador. ¿Qué podemos hacer? Podemos organizar todas esas cosas en un relato. Podemos promover o sostener un relato. Podemos analizarlo, convertirlo, lo que decía o aspiraba a hacer Nora, que era convertir la memoria en un objeto de estudio de la historia. ¿Para qué tipo de objeto? Como describirlo. Es lo que se suele hacer, es bastante fácil. Eso, y no sé si es inútil. A veces se provee
información ordenada y eso sí. Yo creo que más riesgosos son las racionalizaciones medio fin, con lo cual se tiende a uniformizar, simplificar y estilizar este tipo de operaciones memoriales. Ahí yo creo que hay problemas, como todas las simplificaciones constituyen para mí un problema. Se puede tratar de descifrar esto y ahí habría muchos caminos, sea caminos eruditos, sea caminos que vayan por un intento de entender, digamos así, comprender los juegos simbólicos que están en estas operaciones. Está también un papel, que es el papel que yo llamo el papel del historiador ambulancia. Ese es un caso reciente, tal vez lo conocen. En España hay muchísimas discusiones sobre las cuestiones patrimoniales, el famoso paso de que la familia Franco en Galicia se había apropiado, los nombres de calles aquí y allá, etcétera. Uno reciente. El gobierno de derechas de Madrid, del Partido Popular, que es un Partido Popular bastante a su vez presionado y en connivencia con un grupo de extrema derecha, que se llama Vox, han decidido quitar dos nombres de callejero de Madrid, que son dos dirigentes socialistas muy conocidos, que se llaman Indalecio Prieto y Largo Caballero. Bueno, una larga lista de los más prestigiosos historiadores profesionales españoles, encabezados por Álvarez Junco, por Paul Preston, inglés, franquismo, en los cuales participan algunos queridos colegas y amigos, como Ismael Sass o José Manuel Núñez Seijas, hacen una carta dirigida a los políticos, explicándoles cómo fueron las cosas y por qué esas figuras deben seguir siendo titulares de una calle en Madrid. Ahora, esto vuelve a colocar en un problema, en un horizonte complejo, las relaciones entre historia y la memoria. Todos esos historiadores, pero todos son los que creen que operaciones históricas son de un tipo y las operaciones memoriales son de otro tipo. Pero el historiador se ve obligado a tratar de sugerir rectificaciones, y para sugerir rectificaciones el historiador se tiene que colocar en una posición positivista, en una idea de verdad fuerte del pasado. Las cosas efectivamente así sucedieron, ¿no? O sea, ahí hay que volver una vez más a, digamos así, arranque, que se supone que arranque de sí. Llegado a este punto ya, casi para terminar, digamos así. Lo que debemos recordar es que no solo hay una dinámica temporal de los procesos memoriales, sino que también hay una dinámica temporal de los sujetos que piensan los procesos memoriales. Y esto quiere decir que el historiador está él también involucrado en esta temporalidad. La situación del investigador, la situación mía o de quien fuere. Entonces, esa noción de situación puede implicar muchas cosas. Hago acá una cosa muy rápida, tengo una cosa más larga. El perspectivismo de Cladenius, el tema de la situación y la temporalidad de Koselleck, el tema de la pregunta presentificada de Droysen, esto es rápido para los colegas historiadores. El tema de la Erdermis de Dilthey, el sujeto cognoscente está implicado en el objeto a conocer, lo que coloca la experiencia integral del sujeto, hoy aquí, en la comprensión de estos procesos.
o el problema de la relación a los valores, Max Weber, o la historia toda contemporánea de Croce, etc. O sea, mi punto es que no podemos llamarnos a estar fuera del juego. Es decir, nosotros miramos todas estas operaciones y vemos en estas operaciones las implicaciones temporales y las dinámicas que ellas conllevan, pero nos sacamos nosotros del juego como si nos colocáramos en una especie de atalaya omnisciente de las cuales miramos el pasado. No, nosotros también estamos en el juego. De todas esas dimensiones, de todas maneras, de todas esas posibilidades, yo quisiera indicar la mía. Yo creo que, siguiendo esto a Jerusalén, hay una tensión entre historiografía y memoria colectiva, solo que yo no sé si estaría totalmente de acuerdo con Jerusalén, en el sentido que yo creo que el historiador inicialmente debe ser crítico. Y ese ser crítico implica poner en cuestión las debilidades, las falacias de las construcciones memoriales. No el mito o la ley, sino la crítica del mito y de la ley. Bueno, hasta aquí llegué. Creo que hablé un poco mucho, pero bueno. Y acá veo que hay cosas al costado que no sé qué son. La verdad que como yo tenía un texto y miraba mi texto, no tengo idea. Les pido disculpas a los que hayan escrito porque yo no he podido ver nada de lo que han escrito. No, no importa, ahora lo recupero. Ahí Florencia nos fue pasando las preguntas. Muchas gracias, Fernando, una charla interesantísima. Hago algunas de las preguntas que el público fue haciendo. Desde Jujuy, Diego Silverio había hecho una pregunta antes de que mencionaras el éxodo jujeño, justamente, y decía si se podía pensar la ritualización de un hecho histórico como el éxodo jujeño como lugar de memoria. Y después agregó, después de que mencionaste al general Paz, pero ¿qué hacemos con el poder que impugna versiones que no son de su gusto y placer? Bueno, no tengo vamos a decirlo rápido. Yo creo que hay que tomar el riesgo de impugnar, ¿no? Si nosotros vamos a pensar cómo nuestras impugnaciones van a ser usadas, no debemos decir nada, porque todo lo que digamos en el espacio público, y esto quiere decir esta charla, o cualquier cosa que yo escribo, va a ser usado. O sea, en eso no hay salvación. La única salvación es escribir y guardar las cosas en una gaveta, escribirlas para uno mismo. Pero en la medida que uno se coloca, se coloca. Yo tuve que hacer hace un tiempo, un trabajo sobre un tema muy complicado. No lo puse acá, no lo quise publicar en una revista argentina, porque bueno, lo publiqué en un lugar ahí un poco recóndito. Pero no sé si es él. Yo creo que estamos involucrados. No estamos involucrados con esta macana de que somos ciudadanos. Ya sé, todos somos ciudadanos. No solo historiadores, sino nuestra palabra como historiador está involucrada. Entonces, mi respuesta es que hay un proceso de construcción de ritos, una construcción de memoria. ¿Es la tarea del historiador hacerlo? Esa es la pregunta. No lo sé. El historiador puede actuar como una especie no solo es la tarea del historiador, sino el historiador está habilitado para hacer eso. O sea, nosotros tenemos la capacidad, la potencia, no creemos demasiado en nosotros. ¿Dónde se construye? ¿Cómo se construye? Entonces yo creo que esa es una discusión que relativiza nuestro lugar. Así como relativiza todas las construcciones que se hacen como construcciones desde los aparatos públicos. Bueno, una cosa es lo que uno construye y después otra cosa es la recepción de eso, de lo cual sabemos poco. Entonces yo diría, tomemos riesgos. Con respecto al éxodo jujeño, qué sé yo, ¿sí? ¿A qué necesitamos una serie de souvenirs, una serie de recuerdos? Teniendo en claro que aquí
no se trata de la lectura convencional de Renan, de que toda como nación se construye olvidando y recordando algunas cosas. Una nación se construye con un proyecto en el presente, y ese proyecto en el presente es un proyecto hacia el futuro, es un contrato que se quiere renovar hacia el futuro. Entonces, el pasado no es el garante necesario de ese proyecto, sino que es un instrumento sobre todo pedagógico, ¿no? Entonces, ahí tenemos construcciones de las memoriales y después tenemos la dimensión pedagógica. Son dos cuestiones. Ahora, ¿cuál es la pedagogía? Esa es una discusión. ¿Y cuál es la eficacia de la pedagogía? Es una discusión. Dicho eso, si usted lo quiere colocar en la versión canónica del Éxodo, yo no tengo ninguna objeción. No quería decir que puse ese ejemplo porque estoy haciendo un trabajo sobre Éxodo. Entonces empecé a buscar los usos de la palabra Éxodo, que también vale para el Éxodo oriental, ¿no? Entonces son construcciones que luego son asociadas con términos, que tienen implicancia religiosa, por otro lado, ¿no? Que eso también hay que considerarlo, ¿no? Porque si no lo llamamos Éxodo, lo llamamos el exilio, jujeño, como quieran, tiene otras connotaciones. Las palabras no son neutras. Perdón. Sí, supongo que hace referencia a ese problema que hubo hace unos años con un programa que hizo Canal Encuentro, un ciclo sobre el Éxodo, donde se problematizaba la idea y hubo algunos problemas en Jujuy con, digamos, líderes políticos que impugnaron que se estuviera atacando al mito provincial, digamos, ¿no? Que supongo que viene por ese lado la cuestión. ¿Vos involucrado ahí? No, yo no tuve. Pero está bien. Mover las aguas. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que hay sectores que no van a querer mover, y hay sectores que son simplemente tontos. La gente necesita creer en cualquier cosa. Entonces, bueno, mover un poco las aguas, que construyamos una memoria no más verdadera, no, más compleja, más rica, más inclusiva. Sí. Muy bien. Te hago una pregunta más que escribe Val Mitrov. Dice, muy interesante lo que plantea Devoto y me hace pensar. ¿Cómo opera el conflicto entre memoria colectiva y memoria cultural en casos en los que el Estado, voy a un ejemplo de fines del siglo XIX, demuele un edificio histórico como la Casa de la Independencia en la época de Sarmiento y crea la Oficina de Correos y Telégrafos, y por el otro lado, la sociedad que sigue viendo en ese lugar como el lugar donde se declaró la independencia? ¿Qué se devela ahí? Pregunta. Bueno, se devela en principio que el futuro es más importante que el pasado, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? No se trata solo de cuánta memoria y cuánto pasado necesitamos. Eso es una cosa que nos excede a nosotros mismos. Y yo creo que a nosotros nos excede como problema. Yo creo que hay orientaciones más hacia el futuro y entonces las destrucciones de lugares memoriales tienen implicancias de ruptura con el pasado. Y esa sería una lectura. Yo no conozco el caso que menciona, pero por el momento en que menciona me parece que existía una perspectiva menos interesada, más allá de la dimensión anticuaria, menos interesada a hacer jugar el pasado un rol en el marco de un relato en el cual el pasado fuera garante de un futuro, digamos, relación tipo Mitre. El pasado garantiza el futuro, no Mitre. Los relatos románticos del 19 son todos un poco así. Entonces, hay momentos en que esa dimensión está menos presente, esa necesidad. Las historias sincrónicas, morfológicas, por ejemplo, las historias globales de las cuales se habla ahora, son historias que efectivamente no están tratando de construir un relato usable, porque no hay un actor global, ¿eh? Los actores siempre están en un lugar, situados en un lugar. Entonces, cuando hago una historia así global, no sé, ¿cuál es el actor? ¿Cuál es el propósito? Entonces, digo, depende de los momentos.
Depende de los momentos, depende de los climas de la historiografía, de los momentos más generales, de lo que existe como demanda social, depende de las élites políticas. Es un juego complejo, pero con tres actores, estos tres actores. Dime, Gabriel. Bien, te hago una más, hay muchos agradecimientos, felicitaciones, pero una pregunta más que pregunta, ¿qué postura, Diego Requejo, qué postura debe tomar el Estado frente al patrimonio que genera conflicto en cuanto a su significado, según quien lo observa? Por ejemplo, los monumentos al general Roca en la Patagonia. Y también había una pregunta ligada con eso, con el tema de estos ataques a monumentos a principios de este año en distintos lugares, ¿no? Como en Europa, por ejemplo. Bueno, a ver, dos cosas. Como reflexión, esto está en la temporalidad. Pueden sacar la estatua de Roca y dentro de 50 años ponerla. O sea, la idea de que lo que nosotros hacemos es algo definitivo, eso es un error. Si nosotros miramos hacia atrás y no hay construcciones definitivas, la que nosotros hacemos también tampoco son definitivas. ¿Se entiende? Entonces, también estas van a estar sometidos a cambios en las perspectivas, etcétera, etcétera. ¿Qué debería hacer un historiador? Yo creo que el historiador no es el personaje que va con una piqueta a tirar una estatua, no me parece. Cualquiera sea la estatua, ¿no? Las estatuas no tienen significación, se les da significación. Puedo poner rápidamente el ejemplo de Colón. La estatua de Colón era una estatua completamente olvidada, en un lugar que nadie podía ver, salvo desde la casa de gobierno. ¿Se acuerdan cómo era toda esa vuelta que había que hacer con el auto para dar la vuelta por allá atrás? Era una estatua inexistente, la habían hecho los italianos. Mientras hubo una comunidad italiana, había procesiones a la estatua de Colón. Después la comunidad italiana decayó, todo el mundo se olvidó. ¿Cuándo supimos de que estaba una estatua de Colón ahí? Cuando se la sacó. Entonces, atención, porque muchos de estos conflictos dan vida, reactualizan, ¿no? Generan reminiscencias sobre dimensiones memoriales que son dimensiones que existen en el patrimonio, pero no existen en la memoria cultural. O sea, que han quedado como restos, como ruinas, digamos así, como restos de un pasado. Entonces, para no eludir la respuesta y no hacerlo mucho más largo, yo creo que para el historiador ahí hay un tema, o ahí hay un problema, hay una discusión. La discusión refiere a problemas importantes acerca de antes. Son hoy los problemas, no son en el pasado. Nosotros sacamos la estatua. A Roca no le interesa, Roca está muerto. Está muerto. O sea, se entiende, el pasado siempre está acá, hoy. La discusión es hoy. ¿Cuáles son los instrumentos idóneos para discutir hoy en una sociedad conflictiva? ¿Son las estatuas? ¿Son otros? Esa es la pregunta. Eficacia. Esa es la pregunta en la política. La pregunta en la política es la eficacia. Bueno, fantástico. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Una última cosa. Yo no tengo la verdad. Tengo problemas, preguntas, inquietudes. Querría entender mejor las cosas. Recuerden, nunca entendemos del todo, es más o menos. O sea, no quiero parecer omnipotente dando clases acá como desde un púlpito. No es así. Si no hubiera sido sacerdote, otra cosa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Fernando, realmente. Acá, bueno, hay mucha gente agradeciendo de distintos lugares del país. Son amigos, porque yo también te dije amigos. Hay mucha gente presente. Bueno, quiero agradecer justamente no solo a Fernando, sino a todos los que están presentes y a invitarlos también dentro de 2 semanas, como en este ciclo que venimos haciendo justamente cada 2 semanas, los miércoles a las 5, en este mismo canal. La próxima charla, como saben, hemos hecho a propósito una mirada bastante ecléctica, con temas muy diversos, pero que nos parecen importantes tocar en estas discusiones que el museo quiere llevar adelante. La próxima va a ser el mito de un país sin indios, los pueblos de Pampa y Patagonia después del sometimiento estatal, de Walter del Río, que es investigador de CONICET, de la Universidad del Comahue de Río Negro, va a estar hablando desde Bariloche, y esto es el 4 de noviembre a las 5 de la tarde por este mismo lugar.
Así que gracias a todos, a todas por estar ahí y será hasta la próxima.